qué? Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Diga conmigo el poder espiritual del ayuno. Cuando el pueblo de Joel estaba en crisis, Dios le dijo: usen esta arma. ¿Cuál arma? Diga conmigo: ayuno, lloro y lamento. Diga conmigo: ayuno, lloro y lamento. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que debemos aprender a combinar el ayuno con la oración. ¿Y qué tipo de oración? Lamento y lloro. Yo se los he enseñado, ¿verdad que sí? Ay, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Se los he enseñado? Amén. Es un arma de guerra. Amén. ¿Está aquí? Recuerde que nuestro Dios es un Dios espíritu. Y por eso las armas de Dios son espirituales. Diga conmigo: las armas de Dios son espirituales. ¿Y para qué Dios nos da las armas? Para vencer y para ganar. Amén. Así que el arma usted la tiene. Por eso dice que nosotros no peleamos con las guerras, no la peleamos con armas naturales, sino con el Espíritu de Dios. ¿Está aquí? Así que el ayuno es un arma que usa el Espíritu de Dios a través de nuestro cuerpo para destruir fortaleza. Entonces, usted puede ir anotando, por favor, se lo recomiendo porque es muy importante esto. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí presente, Jesús? Diga conmigo: en el acuerdo hay poder. Dígalo de nuevo: en el acuerdo hay poder. En el desacuerdo hay derrota. Diga conmigo: en el acuerdo hay poder. En el desacuerdo hay derrota. ¿Qué quiere decir Mateo 18 cuando dice que donde hayan 2 o más congregados, reunidos en mi nombre, dice Jesús, yo estaré allí presente? Lo que Jesús está diciendo, que cuando nosotros nos pongamos de acuerdo para algo, Él descenderá Él mismo con su poder y se unirá con nosotros. Tiene que entender esto. Se va a unir con nosotros en lo que nos pongamos de acuerdo. Diga conmigo: el poder del acuerdo. Por eso se hace un ayuno congregacional. Porque el ayuno congregacional es que todos estamos de acuerdo en algo. Todos estamos de acuerdo en algo, en hacer algo. En su forma, en los objetivos. Estamos de acuerdo en hacer algo. Y Jesús dice: ellos se pusieron de acuerdo para hacer algo y yo lo voy a hacer. Entonces, en el ayuno congregacional nos pusimos de acuerdo que para que la primera semana tuviéramos un encuentro con Dios, para buscar el rostro de Dios, para aumentar nuestra relación con Dios y que Dios sanara nuestro corazón. ¿Es verdad que sí? Nos pusimos de acuerdo con eso. Y la segunda semana es tan importante como la primera, porque nos pusimos de acuerdo por nuestras familias. O sea, estamos puestos de acuerdo por nuestras familias. ¿Está aquí? Dígale al que está al lado: ¿entiendes la importancia de esto? Quiero decirte algo: la importancia de esto es vida o muerte. Entonces, y la tercera semana nos pusimos de acuerdo por la cosecha. ¿Y en qué nos pusimos de acuerdo? En que lo íbamos a hacer con frutas y vegetales. Amén. Diga conmigo: nos pusimos de acuerdo
que lo íbamos a hacer con fruta y vegetales. Cuando usted lo hizo fuera de eso, usted se salió del acuerdo y usted está en desacuerdo. O sea, yo quiero hacer conciencia de lo que es el poder del acuerdo, porque cuando dos se ponen de acuerdo para hacer algo, dice que hacen huir a 20,000. Si uno hace huir a 10, dos puestos de acuerdo hacen huir a 20,000. Entonces este es importante. Amén. Y el Señor me ministró una noche de esta que hiciera esto hoy, porque había gente que estaba haciendo el ayuno mal. Y al final, si usted sabe que lo hizo mal, tiene que arrepentirse y tiene que retomar ese ayuno, porque usted se puso de acuerdo. Y si no lo hizo al ponerse de acuerdo, usted mintió. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Ahora escúcheme lo que le voy a decir. Le voy a decir que nosotros a veces hacemos cosas por hacerlas y no entendemos lo que es el ayuno. Y por eso hoy vamos a entender lo que es el ayuno. ¿Para qué? Para retomar. Porque usted tendrá que esperar 1 año para ponerse de acuerdo con la congregación para ayunar por su familia. ¿Comprende esto? La Biblia habla de que debemos orar los unos por los otros. O sea que en este tiempo de ayuno estamos orando los unos por los otros. Usted está ayunando por mi familia, yo estoy ayunando por su familia, porque nos pusimos en acuerdo. Entonces, vamos a entender un poco sobre eso. Mire, hoy vivimos tiempo. Yo quiero que hoy usted comprenda el poder del acuerdo, porque tal vez usted le ha estado orando a Dios por un problema, por una crisis, y Dios ya hace tiempo le dio la herramienta y usted sigue orándole a Dios para que Dios le resuelva. Pero ya Dios hace tiempo le dio el arma. Hace tiempo Dios le dio el arma. Y usted sigue con el mismo problema y le pide a Dios que le ayude. Pero hace tiempo Dios le dio el arma. ¿Comprende esto? Pero no la usamos. Y vamos a entender por qué. Y eso, cuando no la usamos, es desobediencia. Y la desobediencia atrasa nuestra bendición. La desobediencia atrasa nuestra bendición. ¿Entiende esto? Entonces, vivimos tiempos de crisis globales. Hay crisis global. Tal vez la crisis no ha llegado aquí, pero hay crisis global. Aquí a Chiriquí, pero hay crisis global que no sabemos si llega esa crisis. Las familias están en crisis, los jóvenes, las personas están en crisis global. Entonces, la crisis de la humanidad ha tomado otro rumbo, ha tomado otra forma, y el miedo y la incertidumbre a lo porvenir es un pensamiento común que atormenta la mente de muchas personas. Escúcheme esto. La gente tiene miedo al porvenir. A ver, levante la mano, ¿cuántos tienen miedo al porvenir? Qué bueno. Todos tenemos miedo el día de mañana, porque no hemos sido perfeccionados en la fe. Entonces, usted debe entender esto, porque a veces le estamos pidiendo algo a Dios y ya Dios nos los dio. Entonces, estos tiempos que se está viviendo requiere que usemos las armas sobrenaturales de Dios. Diga conmigo, armas sobrenaturales. Usted debe entender, yo quiero que lo diga de nuevo, armas sobrenaturales. ¿Usted sabe por qué Dios permite que usted tenga crisis en su casa? ¿Usted sabe? ¿Por qué Dios permite que tenga crisis en su casa? Y tal vez usted diga, yo no tengo crisis, pero usted no sabe mañana.
¿Usted sabe por qué Dios permite que tengamos crisis en nuestra casa? Porque nuestra casa es el primer lugar de entrenamiento y capacitación de las armas espirituales. Nuestra casa, nuestro trabajo o negocio es el primer campo de entrenamiento de Dios. Es el primer campo. Anote eso. Y es el primer lugar donde usted tiene que usar esa arma. Dios no le pide que venga a la iglesia a refugiarse en el dolor. No. Dios lo atrae a la iglesia para darle un arma para que usted lo use en su casa, y luego que probó esa arma en su casa y que usted aumentó su fe, Dios lo hace parte del cuerpo de Cristo para vencer acá. Por eso dice la Biblia que Dios añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. O sea, Dios trae a la iglesia a los que se deben unir, porque Dios los quiere capacitar, los quiere entrenar para vencer, para usar las armas espirituales, y luego vengan con fe, con convicción a unirse al equipo, al ejército de Dios en el mundo, al cuerpo de Cristo global. Entonces, yo debo hacer conciencia de esto. Yo tengo que usar las armas en mi casa. Todos tenemos ahí un escenario. Todos. ¿Cuántos tienen un escenario en su casa? Todos tenemos un escenario. ¿Cuántos lo tienen? Todos tenemos un escenario, ya sea en la casa o en nuestra vida personal. Entonces Dios nos capacita y nos entrena, dice la Biblia, con el ayuno, para que nosotros venzamos el problema en la casa, en la familia, cualquiera que sea la situación, y usted después es aprobado para venir a pelear guerras mayores en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, estos tiempos oscuros requieren que usemos esas armas. Vamos a aprender hoy acerca de ese ayuno, de ese poder del ayuno. Diga conmigo, el poder espiritual del ayuno. Diga conmigo, el poder espiritual del ayuno. ¿Qué es el ayuno? Anote. Ayunar es abstenerse voluntariamente de consumir alimentos sólidos o líquidos, o ambos al mismo tiempo, con el único propósito. Anote esto. ¿Cuál es el propósito del ayuno? El ayuno solo tiene un propósito, uno, y es buscar el rostro de Dios y profundizar nuestra relación con Él. El único propósito del ayuno es buscar el rostro de Dios y profundizar mi relación con Él para yo escuchar su voz. Ese es el objetivo del ayuno. ¿Qué hace el ayuno? El ayuno nos permite rendir nuestra carne. El ayuno nos permite rendir nuestra carne y purificar nuestro cuerpo físico. Eso hace el ayuno. Y la combinación del ayuno con la oración rompe los impedimentos para accesar a la presencia de Dios a fin de tener comunión con Dios. Hay impedimentos para accesar a la presencia de Dios. Entonces el ayuno me rompe el impedimento y yo puedo entrar a la presencia de Dios. Y cuando el ayuno me hace entrar a la presencia de Dios y yo comienzo a tener comunión con Dios. Usted puede estar orando pero no teniendo comunión con Dios. Anote eso.
Usted puede orar, pero no tener comunión con Dios. Por eso Jesús dijo esto: no hagáis vanas repeticiones, no oréis así, no hagáis vanas repeticiones. Usted puede estar orando todos los días haciendo vanas repeticiones, pero no tiene comunión con Dios. Hacer vanas repeticiones o repetir una oración no es lo mismo que tener comunión con Dios. Así que si usted tiene una vida de oración sin ayuno, tal vez usted esté orando, pero no ha hecho un rompimiento para entrar a la presencia de Dios. Por eso le cuesta a la gente escuchar la voz de Dios, porque está orando, pero no ha entrado a la presencia de Dios. Porque es el ayuno lo que produce el rompimiento para entrar a la presencia de Dios. Entonces, cuando yo ayuno y voy a tener comunión con Dios, ¿qué ocurre allí? Dios deposita su poder. Si está su presencia, deposita su poder en mí mientras tenemos comunión, para que yo pueda vencer la tentación. Anote eso. Jesús dijo esto: orad y ayunad para que no caigas en la tentación. O sea que el ayuno me introduce a la presencia de Dios, y Dios deposita el poder en mí, y ese poder no me permite caer en la tentación. ¿Qué tentación? De dudar, de desobedecer, de fallar. ¿Comprende esto? Yo necesito la presencia de Dios. Nosotros necesitamos el poder. La Biblia dice que nadie puede ver a Dios sin santidad. Por eso el ayuno, los primeros días, nos purifica. Purifica nuestro cuerpo físico. Comienza a producir una limpieza. Lo está limpiando para accesar a la presencia de Dios. Así que no sé cuánto tiempo toma nuestro cuerpo de ser purificado para que podamos romper, porque el ayuno aumenta la fuerza en nosotros espiritual para romper los muros y accesar a la... Recuerda que Dios habita en el tercer cielo. ¿Dónde habita Dios? Es una dimensión espiritual, no natural. ¿Comprende esto? Para yo pasar de una dimensión natural a una dimensión espiritual, yo tengo que accesar con ayuno. Yo necesito accesar con ayuno para que la presencia de Dios venga a mí. Entonces el ayuno nos permite rendir nuestra carne. Antes, usted no ayuna hoy, va de una vez a la presencia de Dios. El ayuno comienza ¿a qué? Dice el apóstol Pablo: yo golpeo mi carne. ¿Cómo golpeaba el apóstol Pablo su carne? Con el ayuno. ¿Qué hace el ayuno? Golpea su carne, la rinde para que usted pueda traspasar la dimensión natural y penetrar la espiritual. Entonces, esa combinación rompe los impedimentos de ayuno y oración. La oración por sí sola funciona para algunas cosas, pero no para todo. Entonces, el vínculo entre relación y poder, relación con Dios y el poder del ayuno, el poder de Dios, perdón. Mi relación con Dios, Dios deposita su poder en mí, yo porto su poder
Y ese vínculo produce liberación. Ese vínculo produce liberación. Muchos cristianos, muchos creyentes, hijos de Dios, están afligidos, están tristes, tienen miedo, están depresivos, oprimidos, tienen miedo, están solitarios. Y dice, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el poder que se habla de Dios? ¿Dónde está? Muchos cristianos piensan que es el pastor el que nada más tiene que ayunar. Pero Dios mandó a todo el pueblo y Jesús a todo creyente a ayunar y a orar para no caer en tentación. Entonces, Dios solo da su poder a aquellos que mantienen relación con Él. Relación, no vana repetición. Por eso digo, usted puede estar orando pero haciendo vanas repeticiones y no teniendo relación. A los que le aman, a los que le obedecen y a los que le honran. Dice que Dios tiene intimidad ¿con quién? La Biblia habla de la intimidad de Dios con los que le temen. La Biblia dice que la intimidad de Dios es con los que le temen. ¿Qué significa la palabra temer? Honrar. No es tener miedo, es honrarle. O sea, escuche esto, escuche. Que para yo tener fuerza en el ayuno y que Dios me ayude, yo lo tengo que hacer porque quiero honrar a Dios, porque quiero conocerle, porque le temo. Porque Dios se va a manifestar y se va a revelar a los que le temen y a los que le honran. Amén. Durante el ayuno, anote, Él deposita su poder en nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que necesitamos su poder para superar la tentación y vencer los constantes ataques del enemigo. ¿Cuántos necesitan el poder de Dios? Oiga, Moisés dijo esto: yo no quiero ir sin tu presencia. Moisés dijo: yo no quiero ir sin tu presencia. Entonces, Dios deposita su poder en los que le aman. Entonces podemos decir que nuestra relación con Dios y el poder divino son directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? A mayor relación, mayor poder. Diga conmigo: mayor relación, mayor poder. Mayor relación, mayor poder. Mayor relación, mayor poder. Vamos a ver 5 propósitos del ayuno. Esto es lo que usted necesita. 5 propósitos del ayuno. Número 1. ¿Cuántos necesitan el poder de Dios? Primera de Pedro 5:6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Léamelo por favor. Diga conmigo: la humillación produce exaltación. Hay gente que busca la exaltación sin humillarse. ¿Ok? La exaltación es reconocimiento y es producido por la humillación. Entonces, escucha esto.
Gracias, Espíritu Santo. Mucha gente piensa que humillarse nada más es postrarse. Y están equivocados. El ayuno es, escúcheme esto, una de las formas y para mí las principales, fundamentales, mediante las cuales nosotros sometemos nuestras vidas. El ayuno. Someto mi carne, someto mi yo, someto mi ego a través del ayuno. O sea, una manera de humillarme a mí misma. A mí me encanta esto de Jesús. Dice, a mí nadie me quita mi vida, yo mismo la pongo. Escucha esto, yo mismo la pongo. O sea que voluntariamente Jesús ponía su vida en humillación a través del ayuno. Cuando nosotros voluntariamente no ponemos nuestra vida en humillación, entonces lo podemos hacer de una manera no voluntaria. Entonces, el ayuno es una de las maneras de someter nuestro yo, nuestro ego, a humillación delante de Dios. Entonces, ¿qué dice? Humillaos delante de la presencia de Dios, para que cuando llegado el tiempo seamos exaltados. Entonces, ser humildes ante Dios es signo de que dependemos totalmente de Él. Si Él me dice a mí que es un arma de poder, cuando yo me humillo con el ayuno, estoy diciéndole, dependo de tu arma. Padre, dependo de tu verdad, de tu palabra. Padre, dependo de lo que tú has dicho. Padre, ayuno porque yo creo que tú vas a pelear mi pelea. Padre, ayuno porque tú me vas a liberar esta batalla. Padre, yo te creo y te honro. Y porque te creo y te honro, voy a humillar mi cuerpo en ayuno, porque tú te levantarás a pelear esta batalla. Pero cuando usted y yo no nos humillamos en el ayuno, le estamos diciendo a Dios, no, yo no dependo de lo que tú dices, yo dependo de lo que yo hago. Usted tiene que entender esto. Cuando Dios me dice a mí que el ayuno es un arma que me va a dar la victoria y yo no lo hago, entonces le estoy diciendo a Dios, es porque yo la voy a pelear a mi manera. Necesito que entienda esto. El acuerdo es un poder. Cuando yo no me pongo en acuerdo, le estoy diciendo a Dios, es que yo no necesito a mis hermanos, yo lo puedo hacer solo, soy independiente. Y actuamos como Satanás, que dijo un día, no necesitaba a Dios, soy independiente, no necesito a mis hermanos, no necesito la congregación, no necesito la iglesia, porque lo puedo hacer solo. Por eso Dios nos mandó a congregarnos, porque había un poder y una fuerza en la congregación. Amén, el poder del acuerdo. Entonces tienes que entender esto. Cuando tú le rechazas a Dios esta arma, le estás diciendo, yo lo puedo resolver sin tus métodos. Tengo un problema, pero a mí no me importa, yo lo voy a resolver sin tus métodos. ¿Y qué ocurre? Por eso no hay solución, porque queremos los métodos nuestros y no los de Dios. Porque escuchen esto, todo método de Dios conlleva sacrificio. Voy a decirlo de nuevo, todo método de Dios conlleva sacrificio, porque Él fue el primero que sacrificó en la cruz del Calvario a su Hijo. Él fue el primero que sacrificó. Todo método de Dios conlleva sacrificio. Y todo sacrificio produce dolor. Voy a decirlo de nuevo. Todo sacrificio produce dolor. Entonces, si el ayuno que hace es demasiado suave para ti y no está produciendo torceduras en la carne,
quiere decir que no lo estás haciendo bien. El ayuno tiene que producir en la carne dolor, desesperación. ¿Está aquí? Entonces, dice así, número 2. Dije 1, humillados ante Dios, el propósito del ayuno. Propósito número 2 del ayuno, estar preparado para responder ante los tiempos que vivimos, ante las dificultades de los tiempos que vivimos. Segunda de Timoteo 3:1. El ayuno me prepara para las dificultades. El ayuno nos prepara para las dificultades. Dice número 3. ¿Qué quiere Dios? Que usted entienda que en estos 21 días está usando el poder del ayuno para pelear todas sus batallas. O sea que Él las va a pelear. Usted tiene que ayunar y Él las va a pelear. Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Diga conmigo, estamos en los tiempos postreros. Ya tenemos las señales de esos tiempos postreros. Dice que vienen tiempos peligrosos y ya los estamos viendo. Entonces, ¿cómo yo me preparo para esos tiempos peligrosos? Con una vida de ayuno y una vida de oración. El ayuno debe ser un estilo de vida como la oración. Debe ser una práctica. No debería ser para emergencias, sino realmente deberíamos hacerlo para no caer en tentación. Voy a ayunar para no caer en tentación. Entonces, ¿qué quiere decir tiempos peligrosos? Escuche esto. ¿Qué quiere decir tiempos peligrosos? Pastora, que hay mucha gente mala. Pues los tiempos peligrosos quiere decir que hay fuerzas satánicas que usted y yo no vemos, porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, que hay fuerzas satánicas que usted y yo no vemos, que están influyendo sobre todas las áreas de la sociedad. No las vemos, porque no es el gobierno, no es la gente. Son fuerzas satánicas, porque la Biblia habla de un mundo espiritual gobernado por principados, potestades, gobernantes y huestes de maldad espiritual en las regiones celestes. Y ellos están influyendo sobre nuestra sociedad. ¿Para qué? Para enfermarnos, para traer enfermedades. Por eso hay tanta gente con enfermedades. Por eso hay tanta gente con problemas de salud. Por eso hay tanta corrupción. Por eso hay tanta maldad. Por eso hay tantas ataduras, tantas opresiones demoníacas, discordias, pleitos. Por eso hay tanta desesperanza, porque fueron desatados demonios para que vinieran a la tierra a producir todo esto sobre la tierra. Entonces, si la Biblia nos habla a nosotros de que hay esto en la tierra acechando, nosotros tenemos que saber que la obediencia, diga conmigo, la obediencia pone a Satanás debajo de nuestros pies. El diablo quiere que usted busque las excusas con relación al ayuno para que usted no use esa arma, porque es una de las armas más potentes contra el enemigo, el ayuno. Porque quiebra nuestro yo, trata con nuestro ego. Y cuando nos cuesta ayunar es porque hay un problema en el yo. Entonces quiebra el yo, quiebra el ego. Entonces necesitamos orar y ayunar para saber cómo contrarrestarla y superarlas a través del poder de Dios. Diga conmigo, el poder de Dios. Recuerde que cuando yo entro a la presencia de Dios a través del ayuno, Dios deposita su poder en mí. Cuando yo tengo comunión con Dios, Dios deposita su poder en mí. Y cuando Dios deposita su poder en mí, yo camino en esta tierra llena de demonios con el poder de Dios, y ellos no soportan acercarse a nosotros.
Biblia que Pedro caminaba y su sombra sanaba a los enfermos. O sea que la presencia de Dios en Pedro liberaba a la gente sin tocarle. La presencia de Dios en Pedro liberaba a la gente solo con que él caminaba. Si liberaba a la gente, liberaba los territorios. La presencia de Dios en Jesús hacía que los demonios desde lejos se atormentaran. Jesús de Nazaret, ¿por qué nos atormenta? Desde lejos los demonios decían, ¿por qué nos atormenta? Jesús no había llegado a un lugar y ya comenzaba a liberar los territorios y liberaba a la gente, porque cuando tenía comunión con Dios, Dios depositaba su poder. Por eso Jesús nos enseñó a tener comunión con el Padre, para que recibiéramos el poder de Dios y los demonios se fueran de nuestra casa. Si usted no entiende para qué es la comunión íntima con Dios, no es para decir que usted habla con Dios, es para que usted tenga relación con Dios y Dios deposite su poder en usted. Y cuando dice la Biblia que cuando la gente escuchaba hablar a los discípulos de Jesús, no podían creerlos porque eran hombres sin estudio, sin educación. Y se preguntaban, ¿y estos ya hablan como Jesús? Estos ya se parecen a Jesús. Estos ya están haciendo las mismas cosas que Jesús, porque el mismo poder que estaba depositado en Jesús era el mismo poder que estaba depositado en ellos, porque ellos habían entrado a una relación con Dios. ¿Comprendes esto? Entonces, número 3, anote el propósito del ayuno. Diga conmigo, para enfrentar una crisis. Escúcheme lo que le voy a decir. Si yo hubiera estado en los tiempos de Jesús, yo hubiera querido estar con Jesús, pero me hubiera enojado con Jesús cuando Jesús les dijo a los discípulos, me tengo que ir. Los discípulos dependían del poder de Jesús. Los discípulos dependían de la vida de oración de Jesús. Los discípulos dependían de la vida de relación de Jesús. Y por eso todo el mundo quería llevar a Jesús a comer a sus casas, porque cuando Jesús entraba, los demonios se iban. Así que cuando Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy a ir, yo les estoy enseñando cómo obtener el poder. Les estoy enseñando cómo obtener el poder. Porque Jesús les decía, me tengo que ir. No, Señor, ellos estaban dispuestos a matar, porque estaban seguros con el poder que Jesús cargaba. Ellos estaban dispuestos a matar a cualquiera por Jesús, porque sabían que Jesús cargaba un poder que donde llegaban los demonios se iban, se sujetaban, se liberaba el lugar, la enfermedad sanaba, todo se sujetaba al poder que cargaba Jesús. Y Jesús le dijo, no, Señor, tienen que aprender a orar, porque yo me voy a la diestra del Padre y tendrán ustedes que buscar su propia relación con Dios para que ustedes carguen el poder de Dios. Quiero que entiendas esto. Eso lo vivieron los discípulos y Jesús. Por eso los discípulos, Señor, vamos a hacer una chocita aquí y nos quedamos contigo. ¿Por qué? Imagínese usted agarrado de la mano de Jesús, caminando por todos lados, yendo por todos lados, porque donde Jesús llegaba, los demonios iban huyendo. ¿Quién no quería caminar con Jesús en esa época? Hasta los hombres de gobierno querían llevar a Jesús a su casa para asegurarse que sus casas fueran libres. Aún los discípulos querían asegurarse que Jesús durmiera en sus casas para que sus casas fueran libres. ¿Estás aquí? Qué bendición tener a Jesús en la casa. Porque imagínense, y Jesús dijo, y el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús dijo que no tenía una casa donde dormir. ¿Se imagina eso?
Y todo el mundo quería tener a Jesús en su casa porque cargaba un poder que hasta las suegras eran sanadas. Tenía tal poder Jesús que Pedro hasta llevaba para que sanara a su suegra. ¿Tú me estás entendiendo? Así que cuando Jesús le dice a los discípulos, lo siento, ya no voy a estar con ustedes. Dios mío, a ellos se les cayó el mundo porque dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer si este es el que carga el poder de Dios? Y Jesús les dijo, yo les enseñé a orar. No se vayan, oren hasta que ustedes produzcan el rompimiento y entren a la presencia de Dios y hagan descender la presencia de Dios sobre ese aposento. Y ellos estaban en ayuno y oración, ayuno y oración, ayuno y oración, hasta que produjeron un rompimiento que tembló la tierra, porque la gloria de Dios vino a descender sobre los 120 que estaban en ese lugar. Jesús nunca diseñó el cristianismo para que Él para andar con toda la gente para que estén tranquilos. Jesús diseñó el cristianismo y fue el sacrificio para que tú y yo entremos por la sangre de Cristo a la presencia de Dios. Para que tú y yo tengamos acceso. Pero eso conlleva ¿qué? Un sacrificio. Diga conmigo, un sacrificio. Entonces escucha esto. Todo ser humano tiene crisis. Todos nosotros tenemos crisis y hoy estamos viviendo tiempos de crisis. Entonces hay ciertas cosas en nuestras vidas, hay cosas en nuestra vida que orar no te dará la victoria fácilmente. La oración no te dará la victoria fácilmente. Hay cosas en nuestra vida, nuestra casa, nuestros hijos, que orar no nos dará la victoria. Amén, ¿anotó eso? Usted tiene que saber que orar no le dará la victoria solamente. Hay cosas que la oración le dará la victoria, pero hay cosas que no, porque son más difíciles, porque conllevan una mayor fuerza. O sea que hay situaciones en nuestra vida que no responden a los recursos diarios, el orar diario, que no responden a la ofrenda y al diezmo, que no responden al perdón. Hay cosas que no, hay cosas que sí. Y hay gente que como vio que el perdonar le trajo un fruto, hay gente que como vio que diezmar y ofrendar le produjo algo, hizo esto, yo escojo este método. Pero usted sabe por qué el ejército tiene diferentes armas. Usted sabe, el ejército maneja diferentes armas, porque cada arma es para diferentes escenarios, para diferentes situaciones. Y el problema es cuando el pueblo de Dios quiere resolver su problema con el arma que más le gusta. Entonces, la oración regular no resuelve problemas difíciles. La consejería no resuelve problemas difíciles. La consejería nos enfoca, pero no resuelve problemas. Entonces, debemos recurrir ¿qué? Diga conmigo, oración y ayuno de rompimiento. Diga conmigo, oración y ayuno de rompimiento. ¿Para qué? Para creer que Dios nos dará la victoria. ¿Usted sabe por qué el diablo nos quiere desenfocar y nos quiere entretener? Usted sabe por qué. A veces el diablo viene a entretenernos y a ocuparnos para desenfocarnos de lo que realmente tiene poder. Se lo digo, el diablo quiere desenfocarnos y entretenernos en lo que realmente tiene poder. El diablo usa la ofensa, la molestia, el no me gustó esto,
el negocio, el trabajo, la ocupación. Cuando la Biblia dice busca el reino de Dios primero, diga conmigo, busca del reino de Dios primero. Entonces el diablo quiere desenfocarnos para que no busquemos el reino de Dios primero. El ayuno es del reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que usted debe poner todo lo que es del reino primero y luego pone las demás cosas. Entonces cuando usted se desenfoca, usted comienza a poner las demás cosas primero y luego lo que no es de Dios. O sea, el ayuno tiene que tener prioridad en mi vida. Por eso lo hacemos los primeros 21 días del mes. ¿Usted sabe por qué ayunamos los primeros días del mes? Porque presentamos el ayuno como un sacrificio, como una ofrenda de primicia por el resto del año. Así que yo me tengo que asegurar que eso sea mi mejor ofrenda. Esa tiene que ser mi mejor ofrenda. Pastora, yo no tengo dinero para darle a Dios. Su mejor ofrenda tiene que ser el sacrificio del yo, de la carne. La primera ofrenda de Cristo fue su cuerpo en la cruz. ¿Está aquí? Entonces, número 4, para vencer el espíritu de retraso. ¿A cuántos Dios les ha prometido algo? Daniel 10:3. Daniel 10:3. Me gusta la historia de Daniel, dice la Biblia. Escúcheme esto, la sabiduría de Daniel no vino por lo que estudió, vino por lo que comió. Anota esto. La Biblia dice que el rey mandó alimentar bien a todos los que trabajaban para él en los tiempos de Daniel. Que comieran carne, puerco, cerdo, tácate, eso que tenemos hoy. Y Daniel dijo, no, le dijo al capataz, no, yo no puedo comer eso. Y el hombre le dijo, esto mandó el rey. Él le dijo, vamos a hacer una prueba. Yo por un tiempo, yo te voy a probar. Déjame hacer una prueba. Yo voy a comer por un tiempo esto. Y si tú ves que nos morimos, él y sus amigos eran útiles en el reino de ese tiempo. Así que el rey quería asegurarse, escuche esto, el método del diablo y del mundo es meterte comida. El rey quería asegurarse que tuviesen fuerza. Gracias, Espíritu Santo. Porque si usted y yo comemos bastante, tenemos fuerza. ¿Verdad que sí? Y si comemos bastante arroz, y aún le dicen que si usted come bastante carne, usted tendrá fuerza física. ¿Sí o no? Y le van a decir, y tienes que comer porque si no te vas a debilitar. Sí. ¿Qué se va a debilitar? La carne. ¿Y por qué el rey quería que comieran bastante? Para que tuvieran fuerza. O sea que comer bastante a usted le da fuerza, energía. Usted anda, vea. Pero Daniel dijo, es que yo no peleo con ejército ni con fuerza. Es con el espíritu. Mientras que el arroz, la carne, los chicharrones te da fuerza en el cuerpo,
el no comerlo te da fuerza en el espíritu. Perdón, tengo que corregir algo. No te da fuerza en el espíritu, te da sabiduría. Y en ese tiempo escaseaban los sabios en la tierra, como hoy. Escaseaban los sabios en la tierra. Y Daniel era tan inteligente que tenía el manto de Dios, que dijo: aquí no escasean los que son fuertes, aquí escasean los sabios. Por eso ellos eran reconocidos como los sabios de ese tiempo. ¿Y por qué? Por lo que comían. ¿Y qué dice la Biblia que comía Daniel? Lenteja. ¿Qué comía? Vegetales. Y tenían miedo que se van a morir. Así te van a, ¿verdad que así te van a decir? Ay, si tú no comes, se van a morir. Se te va a subir la presión, el azúcar, te va a subir esto, te vas a desmayar. Es el diablo que no quiere que seas sabio y entendido, sino que tenga fuerza. ¿Para qué? Para que trapees, para que barras, para que cocines, para que laves ropa. ¿Para qué se necesita la fuerza física? Para trapear la casa, para barrer la casa, para fregar, para ser esclavo. Porque para ese tiempo predominaban los esclavos. Dile que está al lado: y yo no soy esclava, yo soy hija de Dios. Diga conmigo: yo no soy esclava, yo soy hija de Dios. Entonces, la gente está enseñando hoy a hacer dieta por salud, pero la Biblia dice que nosotros no hacemos dieta, comemos bien para obtener sabiduría. Dáselo fuerte al Señor. Tú tendrás que decidir que si vas a comer bastante para ser esclavo, o vas a comenzar a comer como Daniel para ser un sabio y entendido de esta tierra, de esta tierra. Por eso hay tanta guerra con el ayuno, porque el ayuno te conecta a Dios y tú caminas con la mente de Cristo. Así que no coma cuento. El ayuno no es para estar flaco ni para hacer dieta. Y nosotros no hacemos ayuno para eso, sino para tener sabiduría. Díganle que está al lado: porque ya no somos esclavos. Diga conmigo: ya no somos esclavos. Oye, usted se come un buen plato de comida y usted tiene fuerza para seguir trabajando. ¿Sí o no? Es más, la gente del campo, ¿cuántos conocen el plato paisa? Ayer hice ese plato en mi casa, pero no para mí. Y ¿usted sabe la historia del plato paisa? Eso es originario de Colombia. Y usted sabe la historia. Lo hacían los agricultores, porque eran lo que comían para aguantar todo el día trabajando en la tierra. Porque la agricultura es uno de los trabajos que más requiere fuerza. ¿Comprende esto? Y cuando yo estuve en Bogotá y vi la historia del plato paisa, dije: wow, eso da una fuerza. Le digo, una fuerza. Pero esa no es la fuerza que nosotros necesitamos. Porque la Biblia dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Entonces, dije, para vencer el espíritu de retraso, número 4. Ya estoy terminando. Diga conmigo: espíritu de retraso. Daniel 10:3 dice: no comí manjar delicado. Léalo por favor conmigo: 1, 2 y 3.
lugar delicado, ni entró carne, ni entró vino que comían los reyes, ni se ungió con ungüento, hasta que se cumplieran 3 semanas. Daniel necesitaba un rompimiento, y uno grande. Diga conmigo, uno grande. Así que yo profetizo que si tú hiciste este ayuno de 3 semanas, tú recibirás tu rompimiento, ese rompimiento que has estado esperando. Y el profeta Daniel necesitaba un rompimiento, y él entendió que la única manera era haciendo un ayuno de 21 días. ¿Estás entendiendo esto? Entonces, ¿qué es el espíritu de retraso? Anote. El espíritu de retraso se conoce como un espíritu. Si usted lee la historia de Daniel, dice la Biblia que Daniel oró y que vino un ángel primero y le dijo: Daniel, desde el momento que tú pediste algo, desde el momento que oraste, Dios aprobó tu respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tú has orado conforme a la voluntad de Dios, ya Dios lo aprobó, ya Dios lo envió. Pero el ángel le dijo: pero Daniel, en el segundo cielo hemos encontrado una guerra, una batalla, una oposición, y ese espíritu de oposición nos está resistiendo para traerte lo que tú pediste. ¿Y qué hizo Daniel? Voy a ayunar para mover ese espíritu. Diga conmigo, voy a ayunar para tener relación con Dios, llenarme del poder de Dios, y con ese poder ordenarle al espíritu de retraso que se vaya. Cuando Dios mandó lo que Daniel pidió, el espíritu de retraso es un principado, anoten, demoníaco, que gobierna el aire de una región. Por ejemplo, la región de Chiriquí. Oiga, esto es espiritual, no peleen naturalmente. Dice que el espíritu de retraso es un principado demoníaco que gobierna el aire de una región, una ciudad. El único propósito de este espíritu es retrasar todas las bendiciones y cerrar puertas a los hijos de Dios. Cerrar puertas y retrasar las bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones? Todas las promesas de Dios para nuestras vidas. Este principado que opera en el segundo cielo está trabajando, está asignado por Satanás para retrasar la bendición de los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y cerrar las puertas para que tú no acceses. Por eso yo aprendí en este caminar que cuando una puerta se abre, yo entro rápido para que no se cierre. El apóstol predicaba y decía: entra por la puerta que se abre. O sea que la oración abre y el ayuno abre la puerta. Pero si yo no entiendo que la oración y el ayuno abre la puerta, entonces yo ayuno y yo oro, y cuando se abre la puerta no entré. Y este demonio vino y la cerró. Y después usted intenta entrar por la puerta y ya no puede entrar, no la encuentra, no la ve porque se la cerraron. Por eso cuando una puerta se abre, usted debe entrar. Ay, no, es que le estoy preguntando a Dios si esta es su voluntad. Entre. Porque cuando usted ora y ayuna, Dios dijo: se abre la puerta, y se abrió. Pero el principado vio que venían los ángeles y dije: ¿qué?
¿Se le abrió la puerta? No. Y comienzan a hacer su movimiento para cerrarla. Y usted tiene que volverla a abrir. ¿Comprende lo que le digo? Por eso, ¿qué hizo el ángel? Escúchame esto. Por eso el ángel tuvo que venir donde Daniel. Daniel, traemos lo que pediste. Está abierto, pero hay resistencia. O sea, hay un demonio en la puerta. Y Daniel dijo, ok, de una vez lo resuelvo. Ayuno. Yo tengo el poder de Dios, porque tengo relación con Dios. Necesito ayunar para liberar el poder de Dios y atar ese demonio. Fíjese, Gabriel y Miguel no podían atarlos, necesitaban el acuerdo en la tierra, porque la autoridad la tenemos nosotros en la tierra. Necesitaba alguien de autoridad en la tierra. Y estaba ayunando Daniel diciendo, Padre, en el nombre de Jesús. Él no decía en el nombre de Jesús, pero daba la orden que lo aten a ese espíritu de retraso, que lo muevan, a ese espíritu de retraso, que lo aten, que lo encarcelen, que lo remuevan en el nombre de Jesús. ¿Comprende? Entonces, ¿qué hace el espíritu de retraso? Cerrar las bendiciones de los hijos de Dios. Escucha esto, de nuestra familia. ¿Qué hace el espíritu de retraso? Cerrar la bendición de nuestra familia. Él ataca el negocio. Cierra la puerta del negocio, el ministerio, el llamado. Por todo aquello por lo cual nosotros hemos estado orando y clamando a Dios. Por la salvación de nuestra familia, por la salvación de nuestros hijos, por ese nuevo empleo, por ese nuevo negocio, por ese ascenso, por esa nueva oportunidad. Este espíritu de retraso es un principado, no es un espíritu, es un principado. Este principado gobierna en la atmósfera de las ciudades y está atento a las bendiciones que nos hemos ganado para cerrarlo todo. Las oportunidades de tus hijos, la oportunidad de tu casa, la de tu esposo, la de tu esposa. Y por eso cuando usted comienza a ayunar, usted hace guerra directamente contra el espíritu de retraso. ¿Está aquí? Entonces, el ayuno remueve este espíritu para que lo que usted pidió, usted lo pueda recibir. Entonces, ¿qué pasa? Muchos cristianos dicen, Dios no contesta mi oración. Dios no me ha dado lo que he pedido. Sí te lo ha dado, pero el espíritu de retraso lo bloqueó en el segundo cielo. Él opera en el segundo cielo. Y el espíritu de retraso lo bloqueó para que usted no lo recibiera. Y usted no se da cuenta que para eso Dios nos dio las armas espirituales. Por eso cuando hay una crisis y hay una guerra, yo le tengo que preguntar a Dios, ¿qué arma espiritual yo tengo que usar en esta guerra? Porque Dios me puede decir, mira, no es el ayuno, es una ofrenda en el altar, es una intercesión, es una vigilia. Es toda la noche que ores. Pero el Señor le dirá a usted qué arma tiene que usar de guerra para liberar su bendición y la bendición de los que usted ama, de los suyos. ¿Está aquí? Y ese es el espíritu de retraso, el principado de retraso, que solo es movido con ayuno y con oración. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo quiero ver cambios, que si yo quiero ver cosas diferentes, si yo quiero ver un rompimiento, un aumento, un avance, yo tengo que ayunar. ¿Comprende esto?
Por eso cuando usted practica el ayuno en su territorio, Dios lo trae. Es más, muchos de los líderes o todos los líderes se convirtieron en líderes porque llegaron, conocieron el ayuno, la oración, lo practicaron, vieron victoria, vinieron al liderazgo y después dejaron de practicar en el liderazgo lo que los trajo a la victoria. Y ahora dicen, pero ahora, ¿por qué no me funciona la casa de paz? Porque no ayunas. Lo practicaste allá, en el retiro, cuando te convertiste y viste el poder, viste que tu casa cambió, viste que algo ocurrió y tú dices, ¡wow! Y te posicionaste en el llamado, en la asignación, pero después lo dejaste de practicar. Y te voy a decir qué ocurrió. Perdiste territorio en tu casa, en tu familia, en el negocio. Muchos retroceden. ¿Por qué retroceden? Porque dejaron de practicar lo que les dio la victoria. Amén, está aquí. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo tengo que poner en práctica el ayuno. Amén, diga conmigo, debo poner en práctica el ayuno. ¿Cuántos están esperando un cambio en sus vidas? La solución no es abandonar el llamado. La solución no es abandonar el matrimonio, la familia, la casa, el trabajo. La solución no es abandonar tu asignación. La asignación es que ayunes para pelear contra el espíritu de retraso. Si Dios te dijo que tú ibas a hacer algo y no te ha llegado, y tú sabes que es la voluntad de Dios, tú tienes que ayunar para lograr ese objetivo. Hay cosas que no vamos a lograr en el ámbito natural hasta que lo hagamos en el ámbito espiritual. Entonces, eso es hacerlo diga conmigo, eso es hacerlo a la manera de Dios. ¿Entendió esto del espíritu de retraso? Recuerde, el espíritu de retraso está ¿qué? Cerrando su puerta. Y en el segundo cielo se opone a los ángeles para que no le traigan su bendición. Se opone. Y los ángeles de Jehová son fuertes, sí. Los demonios eran ángeles caídos. Son ángeles caídos, eran ángeles. ¿Entiendes esto? La tercera parte del cielo se fue con Satanás. Así que la tierra está habitada, llena de demonios. Entonces nosotros tenemos que crear ese rompimiento con el ayuno. Tiene que entender esto. Y cuando usted lo experimente y lo pruebe, usted verá el desatar de todo lo que Dios le ha prometido. Número 5. Para desatar el poder de la liberación. Y para mí este es uno de los puntos más importantes. Quiero decirle, este es el último punto. Con esto cierro. Número 5, para desatar el poder de la liberación. El ayuno desata el poder de la liberación. Isaías 58:6. Isaías 58:6. Léalo conmigo, por favor, a la cuenta de 3, toda la iglesia. 1, 2, 3. Hay ataduras en nosotros, y anote esto, que solo se rompen con ayuno. No porque le pongan las manos, no porque le profeticen, ni porque le declaren una palabra, ni porque usted sirva. Hay ataduras en nuestra vida. ¿Y qué es una atadura? Algo que usa el diablo, que nos tiene atados, que viene de generación en generación para mantenernos atados y no poder crecer ni avanzar en nuestro propósito en la tierra.
Escuchen lo que le voy a decir. Toda liberación en nosotros es progresiva. Y el ayuno nos desata. Diga conmigo, el ayuno nos desata de toda ligadura de impiedad. Voy a leerlo de nuevo. No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los libres, a los quebrantados. Diga conmigo, y romper todo yugo. Dígalo fuerte, el ayuno rompe los yugos en mí. Si usted no ayuna, ¿cómo va a ser libre? Diga conmigo, el ayuno rompe los yugos. ¿Qué son los yugos? Son cargas espirituales que el diablo nos pone. Cargas generacionales, ancestrales, maldiciones, de generación en generación, actitudes, comportamiento que vienen de generación, prácticas de pecado que vienen de generación en generación y que el diablo las quiere traer a nuestra vida. Es un yugo. Lo único que rompe ese yugo en nuestra vida es el ayuno. Usted puede estar sentado 20 años en una iglesia y estar sentado con las ataduras porque usted nunca ayunó. Entonces el ayuno, diga conmigo, el ayuno rompe todo yugo. O sea, la consejería no rompe el yugo, es el ayuno. ¿Está aquí? Diga conmigo, el ayuno rompe yugos. Toda ligadura de impiedad, ligaduras de injusticia en usted. Hay injusticia en su casa, injusticia en su hogar, en su familia, en su matrimonio, en su vida, en el trabajo. No importa, hay injusticia. Impiedad quiere decir injusticia. Diga conmigo, impiedad. Injusticia. ¿Qué hace el ayuno? Rompe esta injusticia, rompe esta impiedad. Diga conmigo, se rompe todo yugo. Entonces, en este tiempo de ayuno de 21 días, ¿qué yo estoy esperando que pase? Yo espero que pase todo lo que yo acabo de enseñarle a usted. Yo espero en mí y espero en los que están ayunando que estos 21 días el espíritu de retraso se mueva, que las bendiciones de Dios vengan a usted, que las puertas que se cerraron se abran, que la liberación a su vida venga, que el yugo se rompa y que usted sea libre. Amén. Está aquí, denle un aplauso al Señor. Entonces, fíjense, dice que el ayuno deja ir libre a los que están quebrantados por el diablo, no por Dios. Dice que los deja en libertad. Ya conmigo, libertad. Entonces, hay algunas ataduras en nuestras vidas que se rompen mediante el ayuno y la oración. No sobre la oración solo, sino tengo que combinarlo con el ayuno para que se rompa. Entonces, vamos a citar algunas ataduras. Anote, algunas ataduras. Y le voy a decir la primera que se va del pueblo de Dios: el miedo. Una persona llena de miedos es porque nunca ayuna. La primera atadura que se va de nosotros es el miedo. El primer espíritu que se va de nosotros es el miedo. Se va huyendo, se va corriendo. Y por eso cuando usted lleva una vida de oración, usted es agresivo, usted toma decisiones, usted avanza, usted crece, usted cree, su fe se aumenta. Porque el miedo se va huyendo. ¿Entiendes esto? Se va. El miedo, la primera, la depresión, diga conmigo, la depresión.
se va en el nombre de Jesús. Las adicciones, todo tipo de adicciones, a la comida, a la televisión, a los dulces, a los chocolates, al trabajo, al dormir, al no trabajar. Todo tipo de adicción se va, porque el ayuno quebranta su yo y su espíritu lo lleva a caminar en la voluntad de Dios. O sea, lo primero que se va. Entonces, por eso, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando liberamos en la iglesia, fuera espíritu de miedo, la gente viene al retiro. Fuera espíritu de miedo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero se desconectan de la iglesia, se desconectan del ayuno, se desconectan de la vida de ayuno y de oración. Y al tiempito dice que regresa el espíritu de miedo, y como encontró la casa vacía y sola, dice: me vuelvo a mi casa. Entonces la persona comenzó a tener más miedo que al principio. Más miedo que al principio. Ahora tiene más miedo que cuando se convirtió. Sí, ahora tiene más miedo que cuando se convirtió. ¿Por qué? Porque regresó con 7 espíritus de miedo más fuertes. Dice, encontró la casa vacía y vino con 7 espíritus de miedo más fuertes, porque dejó de practicar el ayuno correctamente. El ayuno tiene que producir quiebra en el yo. Si usted ayuna y eso es y eso ya usted, y ese ayuno está mal. El ayuno tiene que producir retorceduras en la carne, golpe en la carne. Si usted está ayunando y no le pasó nada, era como el día a día. Entonces después anda que todo le da miedo. Ahora hasta la fe le da miedo. Y el espíritu de miedo se trajo un espíritu de razonamiento, de lógica. Y expulsó la fe. Ahora todo le da miedo. Hasta orar le da miedo. Hasta interceder le da miedo. Hasta servir le da miedo. Hasta ir a la iglesia le da miedo. Hasta las tareas que le dan le da miedo. Ahora todo le da miedo. Porque ese espíritu regresó y encontró la casa que no se practicaba el ayuno. Y ahora lo que hizo con tanta fe y tanta fuerza, ahora tiene miedo. ¿Está aquí? Y el miedo se trajo a la depresión. Y esa persona comienza a estar deprimida, está triste, falta de gozo, falta de alegría, falta de confianza. ¿Por qué? Ahora se pasa llorando, se pasa triste, deprimido, porque entró un espíritu de miedo. Regresaron la vieja vida, las adicciones aparecieron, porque la casa estaba vacía. Y agréguele todo lo demás. Vino la duda con el miedo. Ahora vino la pereza, apareció el cansancio, y de repente apareció la ira vieja, y apareció el mal humor. Antes sonreía y le daba la bienvenida a todo el mundo, que era el que queríamos tener en la puerta de entrada de la iglesia. Pero ahora está grosero por todo. ¿Por qué? Porque dejó de practicar lo que Dios nos ordenó. Y dice: ¿y en qué estoy siendo desobediente a Dios? El que Él dijo: ayunad y orad para que no entremos en tentación. Él dijo: ayunad y orad para que no entremos en tentación. Diga conmigo: ayunad
Yo digo esto, escucha esto. Las cosas no vienen porque alguien lo maldiga a usted. En el nuevo pacto, usted abre la puerta cuando desobedece a Dios. Cuando desobedecemos a Dios, abrimos la puerta. ¿Comprende esto? Porque eso es un estilo de vida. Entonces la gente dice después, no, es que no se me ha abierto ni una puerta, no, que lo que me dijeron no se cumple, no, pero tú tienes que mantenerte en la obediencia a Dios. Amén, ¿estás aquí? Entonces usted tiene que determinarse hacer de un estilo de vida su ayuno, porque el espíritu de retraso le quiere cerrar las puertas, le quiere cerrar las puertas de todo. Y usted tendrá que pelear para que esa puerta se mantenga abierta y decir: espíritu de retraso, mira, conmigo te vas a fregar, pero yo tengo autoridad. Y tú eres removido. Por eso Jesús dice esto: si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: quítate y échate al mar. Ese monte en la Biblia representa ese principado. Entonces, ¿qué hace el ayuno? Que lo mantiene activo usted para que usted le diga: mira, quítate y échate al mar. Y hay gente que dice: no, yo no puedo ayunar porque el doctor me dijo que yo no podía. Y si ayuno nada más así. ¿Comprende esto? ¿Qué hace el ayuno? Dice, diga conmigo, nos libera. Diga conmigo, nos libera. Y yo dije que el ayuno nos limpia el cuerpo, ¿verdad que sí? ¿De qué nos libera además el ayuno? No solo del miedo y la depresión, de toda enfermedad. Porque si el cuerpo está limpio, los demonios no vienen. Porque una de las cosas que atraen los demonios es un cuerpo saturado de toxina. Atraen los demonios. Son presa fácil. Entonces, al combinar el ayuno y la oración, Dios nos libra de toda opresión. Diga conmigo, cuando yo ayuno y oro, Dios me libra de toda opresión demoníaca. Una opresión demoníaca también es una enfermedad. Sé que cuando ayunamos, si hay enfermedad en nuestro cuerpo, se tienen que ir. Cuando ayunamos, si hay enfermedad en nuestros órganos, se tiene que ir. Entonces el ayuno nos libera también de enfermedades. El ayuno nos libera de una mente reprobada por Dios. El ayuno nos transforma, nos cambia nuestra visión. Entonces, debemos entender que el ayuno no es opcional. Diga conmigo, el ayuno no es opcional. Es una arma de Dios que nosotros debemos usar. Amén. Entonces, repasamos. 1, el ayuno nos humilla y doblega el yo. Voy a repasar. 2, el ayuno nos humilla. Y la Biblia dice que el que se humilla delante de Dios, Dios lo exalta. Y humillarse no es nada más de estar postrado, sino humillar la carne. Recuerde esto, es todo en el nuevo pacto tiene que ver con humillar la carne. Por eso nos cuesta ahora ayunar, porque no queremos humillar la carne, nuestro yo no quiere. Entonces, 2, el ayuno nos prepara para responder a tiempos difíciles, a los tiempos que vivimos. El ayuno nos prepara. Número 3, nos ayuda a enfrentar crisis. Hay crisis en nuestras vidas que no se van a resolver solo con oración. Necesito ayuno y oración. Y la crisis se avecina, porque Dios lo dijo en la Biblia. Pero
no es para nosotros la crisis. La crisis no es para el pueblo de Dios. Nosotros no entraremos en crisis ni en recesión. Eso no es para nosotros ni para el pueblo de Dios. Por eso Dios nos prepara con el ayuno para enfrentar esa crisis. ¿Está aquí? ¿Qué hace el ayuno? Abre puerta. ¿Qué hace el espíritu de retraso? Cierra. ¿Pero qué hace el ayuno? La abre. Jesús dijo esto: yo tengo las llaves del reino para abrir y para cerrar. Jesús dijo: yo tengo las llaves del reino para abrir y para cerrar, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Por eso la iglesia tiene que ayunar corporativamente en compromiso, a conciencia y en acuerdo. Hay que ayunar. Entonces, número 4, para vencer el espíritu de retraso. El espíritu de retraso es un principado que opera en el segundo cielo, asignado para detener tus bendiciones y para cerrarte puerta. Mientras que usted declara: la puerta se abre, él va y dice: yo te la cierro. Usted declara: se me abre la puerta, y él dice: yo te la cierro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ayunar. Tú no me cierras ninguna puerta porque yo la abro con el ayuno. Ya la abrí con el ayuno. ¿Comprende esto? Él no puede cerrarnos puertas a los hijos de Dios porque usamos las armas de Dios para abrirla. No es que no la puede cerrar porque yo soy la más bonita, sino porque yo la abro con el ayuno y la oración. Tiene que entender esto. Las puertas se abren con el ayuno y con la oración. Número 5. Para desatar el poder de liberación. Áreas, yo profetizo sobre usted que áreas donde usted no ha sido libre, áreas que faltan por ser libres, en este ayuno de enero del 2023 va a experimentar liberación. El ayuno te libera. Mientras que ayunas, se está rompiendo todo yugo en tu vida y en mi vida. Todo yugo mientras que ayuna. ¿Está aquí? Entonces es importante entender que el ayuno corporativo es porque peleamos contra principados, potestades y gobernantes y huestes de maldad. Y no puedo ayunar solo. En las ciudades operan 4 o 5 principados para destruir familias. El espíritu de Grecia, conocimiento. El espíritu de humanismo. El espíritu de inmoralidad sexual. El espíritu de Jezabel. El orgullo. Opera en una ciudad, destruyendo familias. ¿Por qué Dios levanta una congregación? Para que se pongan corporativamente de acuerdo para orar, para pelear contra estos principados que está destruyendo familias, jóvenes, hijos, niños, matrimonio, hombres, mujeres, esposo y esposa. Quien destruye el matrimonio, la familia, hay más de 11 divorcios diarios en Panamá. Quien destruye esa familia, esos matrimonios, los hijos, la juventud, la generación, no es un espíritu inmundo que anda por su patio. Es un principado que opera, que la Biblia lo llama los 5 cuernos. Y son espíritus de humanismo, de Grecia. Por eso la gente razona y no quiere ir a la iglesia y no quiere creer, porque esos espíritus están engañando a la gente para que no crean en el poder de Dios. Espíritu de inmoralidad sexual,
es uno de esos principados que opera en la ciudad para atrapar a la gente en inmoralidad sexual, para apartarlos de Dios. Jezabel, un espíritu que controla y domina, manipula para destruir. Entonces, esos demonios que destruyen las familias, usted y yo no los podemos pelear individualmente. Hay un libro que se llama El Apóstol. No sé si hay, pero tenemos un libro en la librería que se llama El Apóstol. Ahí habla de esto que le estoy diciendo. Los principados que destruyen una ciudad y destruyen las familias, los jóvenes, los niños. Y nosotros no podemos pelear con ellos desde la casa solos. Por eso Cristo, dice la Biblia, estableció los 5 ministerios para edificar la iglesia y un cuerpo donde Él opera el poder de Dios. ¿Qué hace que el poder de Dios opere en ese cuerpo? Pelear contra estos principados que destruyen la familia. Por eso, si yo quiero levantar muros alrededor de mi familia, yo tengo que unirme a ese cuerpo corporativo de Cristo de Efesios capítulo 4 para contrarrestar esos demonios. Pero usted no puede tomar de la nube si usted no pone. Lo digo de nuevo, usted no puede tomar de la nube de Dios si usted no pone en la nube. O sea, no puede usar el poder de Dios para defender sus territorios si usted no aporta ese poder. Y por eso usted necesita ayunar. ¿Está aquí? Y esa es la importancia del ayuno. Y por eso usted se vuelve, la iglesia es el ente, no es una organización religiosa, es el ente donde fluye el poder de Dios para hacer retroceder a las fuerzas de las tinieblas. ¿Qué quiere decir? La Biblia dice que el que no produce fruto es cortado. ¿Ha escuchado eso, verdad? O sea que usted debe aportar frutos al reino para hacer retroceder a esas fuerzas del mal. O sea que usted debe volverse parte de ese estilo de vida, porque somos un ente, no una estructura, sino un cuerpo, un cuerpo, el cuerpo local de Cristo, que cuando oramos, cuando ayunamos, cuando trabajamos, hacemos retroceder a esas fuerzas del enemigo. Y esa es la importancia y el poder del ayuno. Amén. ¿Está aquí? ¿Sí? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos le dicen a Dios gracias por enseñarme hoy el poder del ayuno? El que dice, pastor, a mí me cuesta ayunar, porque uno no entra de lleno al ayuno. Uno comienza de poco a poco. Uno se prepara. Por eso el ayuno no empieza el 1 de enero, empieza el 10, porque hay 10 días para desintoxicar el cuerpo de todo lo que comimos en diciembre. El jamoncito, el chicharroncito, el puerquito, porque todavía el 1 estamos comiendo de eso, el tamalito. Entonces hay 10 días para que usted disminuya lo que come, pero hay gente que sigue comiendo como si fuera diciembre. ¿A cuánto les pasa? Vamos a ser sinceros, ¿verdad que sí? Es más, la gente ahora sigue en enero haciendo el pernil, haciendo el tamal, y la gente sigue comiendo. Entonces llegó el 10 y hizo el ayuno, y al mediodía ya no aguantó, porque no preparó su cuerpo para entrar en el ayuno. O sea que, ¿por qué? Por falta de entendimiento de lo que va a hacer en el ayuno.
Lo que hagas en enero determina tu bendición el resto del año. Voy a decirlo así: lo que tú hagas en enero determina dónde estés en diciembre. Cómo estés parado en diciembre. Porque este es un ayuno de primicia a Dios para consagrar. Diga conmigo: para consagrar